Retomamos rápidamente donde lo dejamos, con Ghoul incendiando el campo de batalla con sus llamas infernales. En un momento se para de manera amenazante y al siguiente desaparece en el aire. Los demonios atentos no pueden evitar sentir una pesada sensación en el ambiente. Todo sucede tan rápido que uno de los soldados siente como su piel es perforada sin siquiera ver qué lo causó. Ghoul aparece detrás de las líneas enemigas, quemando el suelo de manera continua. Sé que, en cambio, no es consciente de la masacre en la vanguardia, pues está demasiado concentrado en la barrera de Suya-un. Pero cuando Ghoul se acerca lo suficiente para hacerse sentir, los ojos del capitán del ejército de la ira se abren con sorpresa. Antes de que pueda siquiera mover un músculo, el joven orco ya está frente a él, aplastándole el rostro contra su cráneo. Ghoul se asegura de ejercer más fuerza y rabia mientras aplasta la cara del carnicero, dejando que lágrimas de líquido oscuro caigan de sus ojos. Con un solo ataque, devasta la tierra mientras arrastra al desafortunado capitán por el suelo de concreto, levantando polvo y escombros que culminan en un fuerte estallido que resuena por todo el campo de batalla. Ghoul se yergue sobre su víctima, sin que su intensidad disminuya. Su pie derecho está profundamente hundido en la cabeza de Seke, un demonio tan exaltado solo para ser aplastado en cuestión de segundos por un chaval. Pero parece que Ghoul está hecho de otra pasta. Mirando al demonio que mató al jefe Garrick, la ira de Ghoul se intensifica, y pisa aún más fuerte, haciendo que un sonido seco resuene en el aire. Con esa pisada, una llama furiosa forma un círculo alrededor de la ejecución. Las llamas de Ghoul se vuelven tan masivas e intensas que casi crean un ciclón de fuego. A medida que el fuego crece, también lo hace la furia de Ghoul contra estos intrusos. El orco de sangre dentro de él finalmente ha despertado, y todo lo que se necesitó fue matar al carnicero y teñir el suelo de sangre demoníaca. Calaña se gira hacia el tumulto, incapaz de creer lo que ve, y hasta los soldados cercanos están congelados en estado de shock. Su invencible capitán Seke ha sido derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Si escuchas con atención, el corazón y el cuerpo entero de Ghoul están palpitando de manera salvaje, como si luchara por controlar el calor abrasador dentro de él. A unos metros de la masacre del carnicero, el anciano Gurin experimenta un dolor insoportable. La monstruosidad conocida como Suya-un ríe maníacamente ante el enorme tamaño de la bestia espiritual del anciano. Incita al maestro de bestias a aguantar mientras le quita todo. Es como si lo estuvieran desollando vivo mientras la bestia espiritual dracónica del anciano es desgarrada continuamente de su cuerpo. Los magos del ejército de la envidia también están trabajando arduamente para mantener la barrera y proteger el proceso de cualquier interferencia externa. Ghoul está lo suficientemente cerca como para escuchar los desgarradores gritos de dolor del anciano, y lentamente gira la cabeza para ver de dónde provienen. Reconociendo la firme voz de su abuelo, las oscuras nubes en sus ojos se disipan, y resurge el niño dulce y travieso. Ghoul ve al capitán del ejército de la envidia sonriendo con satisfacción, lo cual lo desencadena de inmediato. Las nubes oscuras vuelven a cubrir su mirada ante el despreciable espectáculo de tortura. Comienza a caminar hacia él, dejando atrás el cadáver desfigurado del carnicero, advirtiéndole a Suya-un que no toque al anciano. Pisoteando el suelo, llega al borde de la barrera defensiva. Ghoul gruñe y levanta su pie, cubriéndolo con llamas y preparándose para un ataque a quemarropa. Un solo golpe es suficiente para romper lo que se suponía era un hechizo defensivo inquebrantable creado por múltiples magos demoníacos. El fuego de Ghoul parece estar consumiendo y desintegrando la esencia misma de la barrera. Suya-un todavía sonríe de oreja a oreja, pensando que esta misión personal ha sido demasiado fácil, pero cuando el joven orco de sangre cierra la distancia con una llama aún más concentrada en su pie, la mueca del capitán se evapora. Estas no son llamas comunes, contienen la fuerza que borró la vida del carnicero en un segundo. Basado en la intensidad, tal vez sea un ataque aún más poderoso. Suya-un aprieta los dientes frustrado. Su gente se suponía que debía encargarse de este tipo de interrupciones. El demonio anciano se ve obligado a detener su proceso de extracción y a esquivar el ataque entrante. Suya-un está tan codicioso por la bestia espiritual que, incluso cuando está a punto de caer por el impacto, sigue aferrándose desesperadamente a su esencia. El ataque de Ghoul crea un vacío que atrae a cada demonio cercano, incluido el portal. Su men y la plataforma que el varón hizo también son desplazados de su posición, mientras el anciano Guran sigue atrapado en ella.
Afortunadamente, la fuerza es suficiente para derribar al viejo orco del abrazo de la plataforma. Aún así, el daño está hecho, la bestia espiritual que recubre su cuerpo se ha agotado mucho y la sangre brota de sus orificios. Suya aún recupera el equilibrio y literalmente está echando humo de rabia, ya que su técnica de Soulcast, el Arandama, se interrumpe bruscamente. No le importa ni sus soldados, ni sus oficiales, ni siquiera el culpable, solo le devastó que interfirieran en su técnica. El demonio decrépito está tan perplejo porque no puede terminar de extraer al dragón del maestro de bestias. Sumen y el varón son enviados volando uno cerca del otro, no ven qué causó la conmoción, solo explota algo en sus caras, demasiado repentino y caótico para entender. Suya aún necesita algo o alguien a quien culpar por esta interrupción. Comienza a hacer un berrinche como un niño, pues solo logró obtener la mitad de la preciosa bestia espiritual dracónica que se suponía lo haría perfecto. El culpable responde apareciendo más allá del humo y el polvo, con su pierna lista para un golpe completo. Goul estira su pierna por encima de su cabeza, y Suya aún alcanza a vislumbrar el ataque que se avecina. Al ver al responsable de arruinar sus planes, la voz de Suya aún se vuelve fría. Todo sucede muy rápido, pero el demonio decrépito aún logra adoptar una postura adecuada mientras esquiva el ataque de Goul sin movimientos innecesarios. Mientras Goul está suspendido en el aire, fallando su ataque, queda a merced del próximo movimiento de Suya aún. Las piernas del demonio anciano se plantan profundamente en el concreto, tratando de aumentar su impulso. Luego, con una explosión repentina de fuerza y movimiento, apunta al costado del joven orco con una patada. Parece que Goul logra poner algún tipo de defensa en el último segundo, pero las piernas del demonio son tan grandes como todo su cuerpo. La fuerza de un ataque así es suficiente para enviar al joven orco volando como una muñeca de trapo hacia las montañas. El polvo y el humo siguen elevándose en el campo de batalla, pues cada uno de sus ataques es así de devastador. Goul continúa volando contra su voluntad, sin señales de detenerse, golpeando el suelo dolorosamente múltiples veces. Cuando el impulso del ataque del demonio empieza a disminuir, Goul se estrella y rasga su cuerpo entero contra el suelo frío y duro. Pasa por encima de los cadáveres de sus hermanos esparcidos por el campo de batalla, nadando en su propia sangre. La mayoría de ellos ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, ya que estaban encadenados. ¿Será Goul otro añadido a las pérdidas astronómicas que acaba de sufrir la aldea de Púa? El joven orco intenta ponerse de pie, apretando los dientes a pesar de la agonía, mientras el demonio se acerca lentamente y de manera amenazante a la posición de Goul. Decir que Suya aún está enfadado es quedarse corto. Goul básicamente arruinó la única oportunidad del demonio de obtener cada onza del legendario dragón dorado. Ahora, ese es un pecado que el capitán del ejército de la envidia no puede permitirse perdonar. Goul, quien había estado en una racha imparable, ahora estaba ensangrentado y golpeado. Incluso Ahmad, esa criatura dentro de su mente, nunca había visto algo igual. Desde su trono, instaba a Goul a mejorar y a levantarse para otro asalto. El joven orco lo intentó, pero la hemorragia era cada vez más difícil de detener y Suya aún se acercaba. Si Ahad estuviera en control, le encantaría repartir el dolor al demonio 10 veces más. Esta no era la primera vez que Suyaun veía a un orco de sangre, pero la última vez fue cuando era niño. No esperaba ver un relicto del pasado en forma de niño esa noche. Proclamó que Goul se había metido con el demonio equivocado en el momento equivocado. Desperdiciar su única oportunidad de tomar cada onza del dragón dorado fue un mal movimiento, un pecado que este demonio lleno de odio simplemente no podía perdonar. Justo cuando estaba a punto de continuar amenazando al joven orco, su corazón comenzó a latir de forma irregular, haciéndolo temblar incontrolablemente. Debe ser el dragón dorado. El cuerpo de Suyaun aún no había absorbido correctamente el inmenso poder, y pensar que solo obtuvo la mitad de la bestia espiritual lo hacía aún más lamentable. Conteniendo la ira por lo que Goul había hecho, continuaba aumentando, y proclamó con orgullo que no había nadie en el mundo que pudiera salvar a Goul ahora. Suyaun avanzó, y su presencia electrificante transformaba el suelo bajo sus pies. El joven orco aún se tambaleaba por el daño que había sufrido antes. Comenzó a hablar con Ahmad, al borde de las lágrimas. No podía más, no podía luchar contra ese monstruo de carne demoníaca enojada. Ahmad respondió con voz molesta, preguntándole a Goul si había olvidado lo que esos demonios acababan de hacer, lo que ese gran monstruo de carne demoníaca había hecho.
Recordando el estado torturado de Gramps, el fuego de Gould empezó a arder un poco más fuerte. El polvo se asentó una vez más y la vista de los orcos encadenados y masacrados se hizo visible. Algunos murieron por pérdida de sangre tras ser desmembrados, otros fueron asesinados con dolorosos golpes contundentes. Ahmad le preguntó de nuevo si esa era toda su furia. El orco de sangre dentro de Gould sabía que no, porque eran uno y el mismo. La única manera de vengarse era masacrar a todos los demonios como ellos masacraron a los aldeanos. Gould sintió las emociones furiosas dentro de su mente y comenzó a temblar. Ahmad le había presentado la única manera de calmar la furia que quemaba su cuerpo. Le dio, efectivamente, una segunda oportunidad, una ronda mucho más fuerte y feroz estaba en camino. Justo cuando las llamas de odio consumieron el pequeño cuerpo de Gould, el rostro de Ahmad se contorsionó en una risa diabólica, buscando solo venganza. Rió como un maniático mientras observaba a Gould ser consumido por susurros. Lo que siguió a la explosión inicial de furia fue una calma serena en medio de las llamas del infierno. Gould exhaló un largo y constante suspiro, centrándose mientras la calma antes de la tormenta pasaba lentamente. Cuando abrió los ojos, empujó su cuerpo y piernas al límite y estalló como una bala disparada de un cañón. Suya ya esperaba que el pequeño tuviera algo de energía guardada y respondió con una carga furiosa propia. El lunático incluso parecía estar disfrutando demasiado de esta pelea. Su rodilla izquierda se extendió para causar un daño serio de un solo golpe. Gould detuvo fácilmente el impulso aparentemente imparable con su propia pierna, igualando el poder del capitán. El objeto inamovible colisionó con la fuerza imparable, provocando una explosión sónica que despejó el campo de manera poderosa. Desafortunadamente, nuestro chico quedó corto en una batalla de fuerzas directas esta vez. Sin embargo, no aterrizó como una muñeca de trapo. Logró estabilizarse al aterrizar y, sin perder ni un segundo, se lanzó como un proyectil, listo para regresar a la acción. Suya no esperaba una recuperación y represalia tan rápidas, y Gould aterrizó una patada directamente en el pecho del demonio decrépito. Basado en la expresión fea del demonio, es seguro decir que dolió bastante. Perseverando a través del dolor, Suya levantó su tembloroso puño en el aire lo más fuerte posible. Respondió a la patada de Gould con un puñetazo que seguramente habría borrado la vida de un mortal normal. Los soldados sabían que era mejor no interrumpir esta batalla ridícula y que estaba completamente fuera de sus posibilidades. Durante toda la pelea, Gould estaba siendo apaleado por todas partes. El capitán del ejército de la envidia no habría llegado a donde está sin la fuerza y experiencia que lo respaldan. No hay furia peor que la de un demonio antiguo despreciado. Al darse cuenta de que Gould seguía respirando entre los escombros de la destrucción, Souya se negó a ceder. Invocó el poder del dragón dorado, al menos la mitad de lo que había logrado robar, y pequeñas escamas doradas comenzaron a aparecer en su cuerpo mientras se preparaba para lo que parecía ser un movimiento final. El capitán gritó llamando a Suri, la teniente del segundo asiento, quien respondió al instante y corrió para recibir órdenes de su gran jefe. Parecía que Souya aún tenía problemas para digerir el colosal poder de la bestia espiritual y quería una vía de escape para salir de Poyes de inmediato. Las cosas no pintaban nada bien para Gould. Aunque parecía estar inconsciente, eso podría no ser cierto, ya que sus piernas aún se movían ligeramente. Suman usó su cetro para rasgar el tejido del espacio y abrir una puerta dimensional que pudieran usar para retirarse de forma segura. El joven orco sabía lo que estaban haciendo y se negó a dejarlos huir sin las debidas consecuencias. Estaba dispuesto a apretar los dientes y esforzarse hasta el límite solo para evitar que el capitán demonio de la envidia y sus esbirros escaparan después de todo lo que hicieron. Souya miró fijamente, sin quitarle los ojos de encima a Gould, y empezaba a sentirse amenazado. Afirmó que el chico solo tuvo suerte esta vez, pero que no sería la última vez que se verían, y estaba seguro de ello. Gould se negó a escuchar toda la arrogancia y tonterías que el capitán estaba soltando. Tras posicionarse para obtener el máximo impulso, Gould se lanzó al aire como un misil balístico, con rugidos de ira guturales que llenaron todo el campo de batalla de calor y presión. Desde lo alto, comenzó a descender a tierra a velocidades aterradoras, como un meteoro que se dirige hacia el suelo. Mientras Souya era tragado por el portal dimensional, advirtió a Gould que rezara para que nunca volvieran a cruzarse, o el chico no volvería a ver la luz del día. Souya tuvo el descaro de soltar amenazas mientras huía como una rata.
El portal se cerró y el ejército de Envidia desapareció de Boyes. El golpe meteórico de Go aterrizó en nada más que el suelo, causando una destrucción innecesaria. Calaña observó todo el desarrollo, incluida la escena en que el capitán del ejército abandonaba al resto de sus tropas como el bastardo que era, dejándola a ella y a las tropas restantes para defenderse contra un factor impredecible en la forma de un pequeño orco rojo. Go parecía operar solo por instinto en ese momento, sin control alguno. Golpeó su cabeza contra el suelo con frustración por no haber sido lo suficientemente rápido para atrapar a Souya. Go había pasado por mucho en el lapso de unos pocos minutos, las heridas que había sufrido no eran ligeras de ninguna manera, pero el dolor más intenso que sufría era por no haber logrado matar y desollar a ese bastardo Souya en vida. El grito emocional de arrepentimiento, dolor y derrota resonó en todo el campo de batalla, sacudiendo el suelo sobre el que estaba arrodillado. El anciano Gorin lentamente se puso de pie, temblando por las heridas y sangrando. Todavía estaba debilitado por la pérdida del 50% de Gram, pero hizo todo lo posible por abrir los ojos y vio a Go agonizando de dolor. Con las principales amenazas ya desaparecidas, Go entró en una especie de estado catatónico mientras aún permanecía de pie entre el humo de su furia ardiente. Desde ahí, se podían oír leves movimientos. Los magos del ejército de demonios de la envidia, abandonados por su jefe después de arriesgar sus vidas por la barrera, solo podían sentir el peso amenazante del aire que emanaba del chico. Tan pronto como intentaron seguir el ejemplo de su capitán y escapar del campo de batalla, el inmóvil orco de sangre sintió rápidamente su movimiento y Go enfocó la fuerza que le quedaba en la punta de sus pies y despegó a una velocidad fulgurante. Los soldados demoníacos de la ira y la envidia intentaban salir de este maldito campo de batalla mientras aún podían. Desafortunadamente para ellos, había un pequeño orco hambriento de sangre demoníaca. El primer objetivo de Go no se percató de que estaba a punto de respirar su último aliento. Una patada con un impulso y peso inimaginables envió al pobre mago girando por el aire con un sonido crujiente. La cabeza del demonio se plantó en el suelo, su cuerpo inerte y sin vida. Otro demonio miraba al pequeño máquina de matar roja con un miedo paralizante en sus ojos torcidos. Sabía que quedarse sin hacer nada ciertamente lo llevaría a la muerte, como a su camarada, así que eligió la siguiente mejor opción. Con sus piernas débiles intentó huir. Como un misil teledirigido, Go se apresuró a cortar la ruta de escape apuntando una patada al cráneo del rezagado. Fue un golpe brutal, rápido y contundente, el tipo de ejecución que no podemos mostrar en YouTube. Calaña observaba todo desmoronarse en el caos con molestia en su rostro. No tenía sentido que un orco tuviera ese tipo de poder tremendo. Estaban siendo eliminados por un niño con la ferocidad de un monstruo atrapado en un cuerpo diminuto. La luna llena brillante colgaba sobre el pueblo de Babe, o al menos sobre lo que quedaba de él. Un demonio con alas negras y una grotesca cola había estado observando toda la guerra y estaba interesado en este giro inesperado de los acontecimientos. Todo se había puesto en marcha gracias a los planes de Souya. El demonio alado imaginaba lo emocionante que sería ver el rostro del señor demonio cuando se enterara de esta jugosa información. De pie sobre la aldea en llamas, el demonio alado celebraba con euforia como un verdadero lunático. Desde lo alto de la montaña, con una vista amplia de la batalla, saltó en caída libre hacia el suelo. Justo antes de golpear el suelo, giró su cuerpo y desplegó sus alas, volando hacia el cielo nocturno. ¿Quién sabe lo que esto podría implicar? Calaña todavía se negaba a aceptar la situación lamentable en la que se encontraba. El capitán Souya se había marchado por su cuenta y el capitán Seke yacía en un charco de su propia sangre. Se suponía que ellos eran la élite, los demonios más fuertes del ejército, pero habían sido asesinados o ahuyentados por un solo joven orco. Go tampoco se veía muy bien, es cierto que el fuego lo hace verse literalmente caliente, pero las heridas que había sufrido no eran ninguna broma. Lo mismo ocurría con el estado del anciano Heka, estaba tosiendo bilis y sangre mientras las escamas doradas restantes en su cuerpo comenzaban a apagarse, su respiración se volvía más lenta y dificultosa, mientras que la pérdida de sangre lo dejaba tambaleándose al borde de la muerte. Calaña vio esto y activó su hechizo de alma en su lanza. Aún conservaba su orgullo como oficial del ejército demoníaco de la ira y se negaba a permitir que un niño corriera desenfrenado, matando a las tropas restantes. Preparando su arma para un movimiento final, Calaña giró y agitó su lanza, aumentando su impulso.
Cuando finalmente encontró el ángulo perfecto y el nivel adecuado de poder, apuntó al objetivo. Algo sobre ella es que nunca falla. Gritó a los soldados demoníacos que se apartaran del camino, ya que su próximo ataque devastaría los alrededores. Antes de que la lanza abandonara su agarre, una familiar coleta ensangrentada, símbolo de la fuerza y sabiduría de la aldea, ondeó en el aire. Un ataque de velocidad inconmensurable se precipitó al campo de batalla con una convicción mortal. Parecía que estaba dirigido a Gould, quien comenzaba a perder el control y gritaba como un animal en el corazón de la zona de guerra. Un cuerpo muscular fatalmente herido se interpuso en la escena, con la intención de proteger al joven orco del filo mortal que silbaba en el aire. El anciano Guran reunió toda la fuerza restante en su cuerpo debilitado para interceptar un ataque mortal sorpresa. Gould recuperó sus sentidos al ver la imagen de una espada ensangrentada sobresaliendo de la espalda del anciano. Estaba tan clavada en el cuerpo de Alder Guran que aún logró rozar el hombro de Gould, causándole una herida superficial en lugar de una mortal. Si esperabas que el ataque fuera con la lanza de Calaña, estarías completamente equivocado. Era el caballero oscuro, que buscaba desesperadamente al maestro de bestias. La figura misteriosa abrió la boca, aliviado de haber encontrado finalmente a Gudrun, el dragón. La muerte de la bestia espiritual equivalía a la muerte de su maestro. Elder Guran ya estaba al borde de la muerte, pero la espada clavada en su pecho solo aceleró el proceso. Expulsó grandes cantidades de sangre por última vez mientras el aire abandonaba lentamente su cuerpo. Con la última pizca de tenacidad del orco, intentó mover su mano para posar sobre la cabeza de un Gould sin palabras, y la apretó, haciendo que Gould diera un pequeño sobresalto de miedo. Elder Guran comenzó a hablar con su antiguo amigo dentro de su cabeza, dirigiéndose a Grom, o al menos lo que quedaba de la bestia espiritual. Las despedidas son increíblemente difíciles, pero habían llegado a un punto en el que era lo único que quedaba por decir. Mientras la piel carmesí comenzaba a desvanecerse, el cuerpo verde de Gould reapareció. Con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar con el abuelo. Elder Guran tenía un último deseo, una última petición, solo quería que el dragón dorado cuidara bien del joven muchacho, el último orco de Babe. El anciano suplicó, si no por la asociación de tantos años como maestro de bestias y bestia espiritual. Cuando Gould volvió a su forma original, todo el dolor y las heridas lo alcanzaron de golpe, haciéndolo desmayarse y caer al suelo. El caballero oscuro extrajo hábilmente la espada de la espalda del anciano, provocando que más sangre orca salpicara el campo de batalla. Elder Guran sintió el dolor de sus órganos internos destrozados al salir la espada y gritó en un dolor insoportable. Unos segundos después, el maestro de bestias cerró los ojos. Elder Guran luchó valientemente con todas sus fuerzas, pero simplemente no fue suficiente, murió como un guerrero, protegiendo a la próxima generación. Gould sabía en ese momento lo profundo del cariño que el anciano sentía por él, y volvió a caer en un estado inconsciente con lágrimas corriendo por su rostro. Calaña estaba en el otro lado del campo, aún aferrada a su lanza. Su Soulcast fue desperdiciado y su momento fue robado por la figura misteriosa. No podía quejarse, sin embargo, el maestro de bestias había muerto sin que ella moviera un dedo. El caballero oscuro limpió con destreza la sangre de orco de su espada y la guardó en su vaina. Finalmente, Calaña pudo ver con claridad al culpable que apareció de la nada solo para asestar el golpe final al maestro de bestias. Ella llamó a la figura encapuchada el abandonado. En tierras distantes, donde el ritmo es menos frenético que en la tierra de los orcos, la gente continuaba su día como de costumbre. Un anciano era reprendido por estar tan gruñón solo porque no había podido probar algunos dumplings. Incluso los asentamientos demoníacos eran tranquilos y pacíficos. Dos jóvenes comparaban músculos y algo más. El denominador común en todos estos lugares diversos era un solo cartel de recompensa para un individuo buscado. Para aquellos que se atrevieran a probar su suerte, llevar al abandonado al gremio más cercano podía significar una recompensa de 20,000 de oro, vivo o muerto. Algunos aventureros novatos miraban el cartel y sus ojos se fijaban en la recompensa astronómica por la cabeza de una sola persona. Era la recompensa más grande que podían ver por un solo individuo. Los novatos rebosaban de confianza inmerecida, alardeando y prometiéndose entre ellos que, si se presentaba la situación, acabarían con la vida del abandonado. Sin embargo, Cress, un aventurero de rango platino,
escuchó sus absurdas ideas y les aconsejó encarecidamente que abandonaran cualquier pensamiento de aceptar esa recompensa. Ver a un aventurero conocido desalentarlos de capturar a un criminal los confundió, ya que ese era su trabajo, después de todo. Chris admitió que es su deber mantener la paz, pero enfrentarse al tipo del cartel es una tarea simplemente imposible, según su estimación. Haría falta todo un ejército para derribar al despiadado, una revelación que sorprendió a los novatos. El aventurero veterano añadió un consejo más: si ven la silueta de esa figura tenebrosa, solo hay una cosa que cualquiera puede hacer: correr por sus vidas. Esa temible y enigmática figura acaba de arruinar la fiesta y asestar el golpe final al dragón dorado y al maestro de bestias. ¿Quién hubiera pensado que el anciano caería por la espada de una bestia diferente y no por las manos de los demonios? Para empeorar las cosas, un mago soldado del ejército de Envidia comenzó a gritar una advertencia para las tropas restantes: los elfos oscuros habían llegado. Su griterío le ganó una cuchillada en el cuello, matándolo de un solo golpe. Luego, el resto de los caminantes nocturnos comenzó a llegar con una fuerza letal, sin dejar que los soldados más débiles realizaran un solo contraataque. La comandante del asalto, Camuel, hizo su entrada con estilo, aterrizando como un superhéroe en el suelo. Sus órdenes para su equipo de élite fueron simples: que nadie pasara con vida y derramar sangre de demonios por todas partes. Los caminantes nocturnos no son llamados la élite de la élite en el reino élfico sin razón, eran rápidos, coordinados y eficientes. El dolor de cabeza de Zen no hacía más que aumentar. La llegada de los elfos oscuros era un asunto serio, sus tropas y ella misma no estaban en condiciones de pelear. Cada uno de estos elfos oscuros tenía armas únicas. Ya habíamos visto la daga multiusos de Rance, atada a una cuerda mágica. Esas cuerdas rápidamente se enredaron alrededor de las articulaciones del despiadado, impidiéndole hacer movimientos bruscos. Se suponía que estaba atrapado en una atadura inescapable, pero la figura enigmática simplemente permaneció quieta, con calma. Leila, la hermosa elfa oscura, es la representante de los caminantes nocturnos cuando se trata de combates cuerpo a cuerpo. Esta noche, puede que tenga que enfrentarse a la persona que más temen los aventureros. Sabía que esta pelea no sería fácil, podría ser incluso la más difícil que experimentará. Mientras tanto, como una de las oficiales de mayor rango que quedaba en el campo, Siana ordenó a sus soldados que se calmaran y se retiraran en orden. Por más que lo intentaran, la velocidad de un soldado demoníaco normal no era suficiente para escapar de un asesino elfo bien entrenado. Los caminantes nocturnos matan sin un ápice de vacilación, no les importa manchar sus hojas ni sus vestimentas con sangre de demonios. Pero enfrentarse al Buda azotador era otra historia. La fuerza de ese viejo demonio estaba en una liga propia, los asesinatos rápidos estaban fuera de las opciones y la defensa era necesaria. Foz lo sabía, y comenzó a hacer lo que mejor sabe: lanzarse a una embestida desenfrenada. El desafortunado caminante nocturno que recibió su ataque fue enviado varios metros atrás, con su espada hecha añicos. Kalana vio esto como una oportunidad para aprovechar a Closdale y mantener el ímpetu que Foz había creado, empujando a las fuerzas de refuerzo hacia atrás. CL rápidamente aceptó, sacando su cuerno elaborado para emitir melodías amenazantes. Gritó en el otro extremo del cuerno con todo su entusiasmo, y su voz se amplificó varias veces, produciendo una onda de choque sónica que interrumpió el avance aparentemente imparable y la masacre de los caminantes nocturnos. Se divisó a uno de los magos sobrevivientes del ejército de Envidia y le ordenó que proporcionara algo de cobertura. El ejército de demonios respeta la jerarquía, independientemente de sus credos y pecados mortales. El mago del ejército de Envidia inmediatamente siguió las instrucciones de la teniente sin hacer preguntas. Otro de los magos sobrevivientes se unió y el dúo conjuró una pantalla de humo que envolvió todo el campo de batalla. A medida que el humo se espesa, vemos a Kiana retirándose con calma entre sus tropas, que están huyendo por sus vidas. Cuando los caminantes nocturnos finalmente lograron atravesar la cobertura, sus armas estaban desenfundadas y listos para perseguir y matar, pero la comandante Camuel tuvo que dar una orden descontenta a Ale para que su equipo se detuviera, ya que no había necesidad de perseguir a los demonios cobardes. Eso es solo porque tienen un asunto infinitamente más preocupante que atender. Lea parece conocer al despiadado y le pregunta sombríamente a la enigmática figura por qué diablos vino aquí para unirse a la guerra.
El resto de los refuerzos del reino de los elfos había llegado, y las manos curtidas de la herrera comenzaron a temblar de incredulidad al tocar el cuerpo sin vida del jefe Garrick. Gulin había llegado un poco tarde con su bestia espiritual, y se niega a creer que los orcos más fuertes de sus tribus fueron abatidos tan brutalmente. Las lágrimas no dejaban de caer de sus ojos mientras gritos ahogados de agonía llenaban el aire. Entonces, una idea vino a su mente: ¿dónde demonios estaba su hijo? ¿Dónde en el mundo estaba Go? El instinto maternal de Gulin se activó rápidamente y corrió a buscar a su preciado hijo. Llegó al corazón de la zona de guerra, donde se encontraba el cadáver sangrante del anciano verde Ige, con la cabeza sumergida en un charco de sangre. Primero fue la muerte del jefe, ahora su hijo estaba en condiciones críticas. Ran también llegó a la trágica reunión entre madre e hijo. Revisó los signos vitales de Go y aseguró a Jin que el chico seguía vivo, solo inconsciente. Basado en su rostro salvajemente golpeado, es evidente que el joven orco está sufriendo un gran trauma por todo su cuerpo. Con una pequeña esperanza de que su hijo aún luchaba por su vida, la pena de Jin se transformó en una ira desenfrenada hacia el despiadado. Solo quería ir y darle un puñetazo a esa figura enigmática por aparecer en un lugar donde no era bienvenido en absoluto. Afortunadamente, Lila estaba allí para evitar que hiciera algo imprudente. Gulin entendió que no era el momento para dejar que sus emociones la consumieran, pero aún era difícil contenerse al ver a sus seres queridos en tales condiciones. Finalmente, el despiadado hizo un movimiento, uno rápido y ágil que parecía invisible. Cuando disminuyó la velocidad, ya estaba envainando su espada, pues las cuerdas mágicas estaban hechas pedazos. Luego caminó lentamente, cada paso cargando un peso indomable. Los caminantes nocturnos se prepararon, aunque ni siquiera ellos estaban seguros de si podrían hacerle frente a tal amenaza. El despiadado simplemente pasó junto a ellos sin desenfundar su espada ni hacer nada abiertamente amenazante. Ran estaba furioso. Ellos eran el orgullo del reino élfico, y acababan de ser ignorados como si no existieran. Así que decidió levantar su daga y atacar por la espalda con desesperada imprudencia. El despiadado no iba a permitir que un simple asesino elfo oscuro malinterpretara su marcha no violenta como una señal de debilidad. Desenvainó su espada una vez más, y lo siguiente que se supo fue que la daga de Ran se había hecho añicos en 1000 pedazos, esparciéndose en el viento. La fuerza detrás del golpe indetectable fue tan poderosa que casi lanzó su cuerpo entero por los aires. El despiadado comenzó a decir que no tenía nada en contra del orco llamado Gan, del maestro de bestias, de Ran ni de nadie más en este lugar. Su problema era con Groot, el dios dragón de la protección, y acaba de terminar su misión. No le importa cómo lo llamen estos elfos oscuros, orcos o demonios, pues es prácticamente incapaz de empatizar con su pérdida. Solo está haciendo lo suyo y actuando según sus principios. La ira de Jin aumentó aún más. Este despiadado pensaba que podía simplemente marcharse después de hacer algo imperdonable sin preocuparse por las repercusiones, y eso es precisamente lo que siente, no se disculpará por ello. Con su trabajo hecho y su justificación expuesta, el despiadado saltó hacia las montañas de un solo brinco, dejando a todos sin palabras. Gulin, interrumpida por la ira, se volvió hacia los caminantes nocturnos, preguntando por qué no intentaron siquiera detener al despiadado antes de que se fuera. Ese tipo mató a Guran frente a todos ellos. Leila, la más cercana a ella dentro del grupo, razonó que simplemente no había nada que pudieran hacer. Todos sabían quién era el despiadado. Los caminantes nocturnos podrían ser los mejores asesinos elfos del reino, pero indudablemente perderían todas sus vidas si decidieran entrar en una guerra total contra semejante monstruo. No se podía evitar, ese tipo es conocido por enfrentarse solo a los dioses. Gulin también era consciente de eso. Estaba llena de emociones en ese momento. La aldea de Buba se consumió en una explosión de destrucción masiva, dejando solo los cadáveres de los orcos, sus charcos de sangre empapando el suelo. Cuando salió el sol, las operaciones de limpieza quedaron a cargo de los caminantes nocturnos, que extinguieron las llamas y reunieron los cuerpos. Colocaron a los guerreros caídos con respeto, y los elfos oscuros recogieron todo lo que aún tenía valor entre los escombros y lo apilaron en un solo lugar. Gulin tomó un pedazo de tela y envolvió el cuerpo inconsciente de su hijo, transformando la tela en una hamaca para llevar a Ge a un lugar seguro. El único edificio que permanecía intacto estaba ubicado en el punto más alto de un acantilado. Allí, Gulin vio algo que casi la destroza por completo: cadáveres de orcos,
Los vecinos con los que creció, ensangrentados y mutilados por los despiadados demonios. En primera línea se encontraba Hiram, la tía de Go, sin vida y cubierta con su propia sangre. Al otro lado estaba el uniforme amarillo familiar que siempre llevaba el asistente del doctor. Estaba rodeada por formaciones de tierra evocadas a través de la recién adquirida bestia espiritual. Con una sola mirada, Gulin pudo notar que se trataba de la dulce chica dura. Detrás de ellos estaban los demás orcos, los jóvenes, los ancianos y los discapacitados, aquellos que no participaron directamente en la guerra, aplastados solo por diversión. Gulin se agachó para recoger el juguete de un niño. Leila no podía creer lo que veía. Los crueles demonios masacraron a personas inocentes, incluidos niños. Nadie merece esta guerra sin sentido. Ran siempre ha sido alguien profundamente conectado con sus emociones, y ahora lo que sentía en su corazón era tan doloroso que se manifestaba físicamente. Se arrodilló y le dijo a Gulin que era responsable de las terribles cosas que sucedieron en esta aldea. Sabía que si no hubiera venido aquí a buscar refugio, todas estas muertes sin sentido no habrían ocurrido. El elfo oscuro sabía que sería atrevido de su parte pedir perdón, pero su corazón simplemente no podía soportar la culpa, así que ahora todo lo que Ran podía pedir era que Gulin hiciera uso de su vida por lo que ella perdió. Leila intervino y dijo que su camarada ya había jurado su vida al señor Gesell, pero que todo lo que podía ofrecer para expiar su error era su vida y voluntad. Ran estaba dispuesto a aceptar cualquier grado de castigo si eso aliviaba el dolor del corazón afligido de Jin. Con una voz fría, Jin afirmó que cometer errores es una cosa, pero no hay nada en el mundo que pueda aliviar el dolor que está sufriendo en este momento. Nada en este mundo puede devolver las vidas inocentes, así que Ran puede ir y dejar que esa culpa pudra su maldita alma, es lo menos que puede hacer. Al alejarse, Gulin llevó a Go fuera de la vista. Después de llegar a la casa destrozada, la dura fachada de Jin finalmente se rompió y reveló un torrente de lágrimas. A pesar de su dolor, estaban escasos de gente, así que tuvo que hacer su parte y sacar los cadáveres del lugar usando un carro de madera. Afortunadamente, Leila estaba afuera esperando a que Gulin pasara. Quería al menos cuidar al herido Go mientras tanto. Momentos como estos nos recuerdan que, al final del día, Go no es más que un niño, su hogar fue destruido y su forma de orco de sangre podría sobrecargar su cuerpo. Parece que Leila tiene una idea para aliviar algo del dolor que el joven orco estaba sufriendo. Subió hasta un acantilado donde había un árbol antiguo y masivo. Leila colocó suavemente a Go sobre las raíces del viejo árbol y luego comenzó el canto. Oh, gran Dios del bosque, concédenos el don de la naturaleza para restaurar lo que está destrozado. Envió sus alabanzas a Kaz, y de inmediato las verdes y frondosas hojas del árbol comenzaron a marchitarse y a caer, arrastradas por el viento. Lila había invocado un hechizo que sacrificaba la vida del árbol para acelerar la recuperación de Gould de las heridas que sufría. Cuando Lila devolvió al niño a su madre, explicó que había ayudado a cerrar algunas heridas y a aliviar el dolor. Ahora Gould solo estaba en un profundo sueño, necesitando tiempo para recuperarse. Gulin le agradeció por su ayuda y continuó cargando los cuerpos de los muertos de su pueblo, mientras Jin, de pie al frente, la seguía como un cachorro perdido. El ceño de Jin se fruncía más. Ran estaba consumido por la culpa y no podía seguir adelante sin hacer las paces. Finalmente, Gulin cedió, aunque en su estilo brusco, gritándole a Ran que moviera su trasero y buscara otro carro para llevar los cuerpos cuesta abajo. Era un comienzo duro, pero un comienzo. Los caminantes nocturnos habían puesto su atención en los cadáveres de los demonios ahora. La tristeza de Jin era evidente en sus ojos mientras ella y Lila levantaban suavemente el cuerpo del anciano Gan del suelo. Mientras se preparaban para colocarlo junto a los demás del pueblo, comenzaron a oírse sonidos de caballería. Si esperabas cascos de caballos, estarías decepcionado. Si esperabas garras afiladas, entonces has acertado. Otra tribu orca había llegado, proveniente de las montañas, con sus lobos como montura. Eran los refuerzos orcos de la aldea de Boute, aunque llegaron demasiado tarde, si me preguntas. Gulin se alegró de ver una cara conocida en el comandante de la unidad de refuerzo de Boute, un imponente orco, un verdadero guerrero. Escuchando el resumen emocional de la herrera, el comandante instruyó a su ejército para ayudar en todas las tareas necesarias. Los robustos soldados orcos trabajaban con pesadumbre, visible en cada uno de sus movimientos al recolectar troncos para los caídos. Algunos estaban a cargo de las cuerdas y otros de la paja.
Cuando el sol se había puesto y la luna brillaba alta, Gould despertó, pero las heridas más profundas de la batalla de ayer aún estaban frescas. Los orcos de Boute trabajaron arduamente para preparar camas de muerte individuales para cada cadáver asesinado por los demonios. Antes de que comenzara la quema de la pira, se dijeron algunas palabras en reconocimiento a los héroes caídos. Gan, el maestro de bestias, fue una vez un orco feroz que protegió la paz que los orcos habían disfrutado durante cientos de años junto con sus valientes guerreros, y ahora estaba muerto. La leyenda había llegado a su fin, y los únicos responsables de esta tragedia eran los demonios, quienes asesinaron a tantas personas inocentes solo por saciar su propia maldita avaricia. El comandante de Boute instó a todos los presentes a recordar este día, a sus hermanos y hermanas, y a las atrocidades cometidas por Belbubas, que no quedarían sin castigo. Enfocar su ira en los demonios encendió un fuego en el corazón de cada guerrero, y todos gritaron su grito de guerra al unísono. Mientras Gould observaba el fuego consumir a las personas que solía conocer, no pudo evitar sentir que les había fallado, que habían pagado con sus vidas por su fracaso, especialmente Gramps, Guran y el jefe Garrick, quienes confiaban en que Gould completara el objetivo y salvara a la tribu de la aniquilación. Había fallado a su perpetuamente iracunda tía, ni siquiera la vio en sus últimos momentos. Gould sintió el peso aplastante de haber decepcionado a sus hermanos y hermanas, incluyendo a los demás jóvenes del lugar. De repente, recordó las últimas palabras que su tía le dijo antes de emprender la aventura. Las lágrimas y los mocos le cubrían el rostro. Su tía solo quería que regresara a casa con vida, y ahora ella se había ido. El cuerpo del anciano Yika yacía sobre una pila de paja mientras ardía con intensidad, pareciendo en paz. Entonces, Gould recordó la arrogante y retorcida expresión de aquel capitán demonio cuando robó la bestia espiritual del viejo orco. Si recordaba bien, el nombre de ese demonio decrépito debía ser suya. Ese es el culpable, el motivo por el cual todos esos cuerpos están ardiendo en la pira. Su dolor y tristeza se transformaron poco a poco en una forma pura de odio y furia mientras más y más de su gente se convertía en cenizas. Mientras tanto, en el reino elfo, Camor seguía en camino hacia Púas, completamente equipado. Su resistencia estaba agotada desde hacía bastante tiempo, pero al menos estaba casi allí, casi fuera de la frontera del reino élfico. Con solo una mirada, se podía ver que este tipo no iba a durar mucho. Sus piernas ya estaban tambaleándose, y jadeaba como si hubiera corrido una maratón sin el entrenamiento adecuado. Finalmente, este personaje olvidable cayó de rodillas al suelo, débil y sediento antes de siquiera salir del territorio élfico. Gritó desesperadamente por Lila, pero su voz no podía llegar tan lejos. Además, había asuntos más importantes que atender en las ruinas de Bubis. Ahora enfoquémonos en un personaje que realmente importa. Lomi, con sus plumas brillantes y hombros lustrosos, es un ejemplar perfecto de la especie de aves. Era el borrón blanco que dejaba todo atrás. Esta vez, sin embargo, una cara familiar la divisó mientras corría alrededor de la serpiente. Lomi hizo lo que llamaríamos un frenado manual, deteniendo su impulso imparable usando sus patas como freno, hasta que aparecieron marcas de deslizamiento y humo en el suelo. Realizó una maniobra tan magistral al ver algo hermoso en la naturaleza, un gusano, uno de verdad, arrastrándose en el suelo como si la tentara a darle un mordisco. La última vez que Lomi tuvo una oportunidad como esta, no pudo aprovecharla debido a alguna interferencia de otra ave. Pero ahora era diferente, era más fuerte y rápida, solo hay que ver esos músculos de pollo. La ave empezó a deslizarse por el suelo a una velocidad vertiginosa. Afortunadamente, su cuello podía soportar el impulso. Sus ojos estaban fijamente enfocados en una sola cosa, el bocadillo más delicioso del mundo. Esta vez, sin siquiera necesitar la llamada de su ama elfa oscura, el ataque rápido sobrecargado de Lomi seguía siendo tan crujiente como siempre. El gusano, que parecía de goma, estaba relajado en el suelo, ocupado con sus asuntos y tarareando al compás de los tranquilos bosques. Esa paz podría acabar pronto, ya que una sensación de temor se apoderó del gusano en un instante. Lomi, con su boca hambrienta, ya estaba abierta y lista para devorar el bocadillo de los dioses, en especial de los dioses del pollo. Sin embargo, detuvo su ataque a solo centímetros del delicioso manjar al sentir un peligro inminente. Lomi comenzó a agitar sus alas con fuerza, y gracias a eso evitó verse envuelta en un fuerte choque justo en la posición donde estaba el gusano.
¿Quién estaba detrás de ese choque?, te preguntarás. Pues la serpiente, por supuesto. Ha estado esperando a Lomi desde la vez en que ocurrió el ataque en la guarida Goblin. Lo que sucedió antes pudo haber sido un fracaso, pero esta vez es diferente. La serpiente ha reunido a algunos amigos para enfrentarse a un solo pollo. Entre el equipo estaba un ciervo que parecía haber pasado por una brutal guerra, un simio que parecía perpetuamente constipado, lo cual no es buena señal, ¿verdad? Y un jabalí que no parecía entender ni lo que estaba pasando ni dónde se encontraba, solo parecía confundido. Otro miembro del grupo era un zorro astuto de apariencia humana que parecía tener malas intenciones, el tipo de ser del cual uno mantendría a los niños alejados. Y finalmente, la serpiente, de la cual no hay mucho que decir, es arrogante, quiere comer y es muy malo eligiendo a sus presas. Por último, había un conejo de alguna clase. ¿Alguien puede ayudarme a identificar qué es esta cosa? El ciervo le preguntó a la serpiente si la gallina era su objetivo, la misma que lo había molestado antes. El jabalí confundido intervino, diciendo que no deberían subestimarla, ya que venció a la serpiente, también conocida como EOG. Además, él podía sentir una gran perturbación en el suelo. Protestó diciendo que no había sido intimidado, sino que lo habían vencido por pura suerte. Pero, con su número actual, seguramente saldrían victoriosos. Lomi simplemente observó a esos tontos hablando entre ellos mientras juntaba saliva en su boca. La gallina confiada escupió esa bola de saliva con el máximo nivel de desprecio. Para ser honesta, Lomi ni siquiera recuerda a Lacn, no sabe quiénes son estos animales ni cómo la conoce. Lo que no puede perdonar es el hecho de que le negaron su delicioso bocadillo. Según las leyes que Lomi respeta, interferir en su sagrada hora del bocadillo es un crimen castigable con la muerte. Lomi se preparó en su postura de pelea, abriendo sus alas a cada lado mientras fijaba un objetivo. Casualmente, este fue el momento en el que el anciano Buran estaba a punto de iniciar una matanza descontrolada tras adentrarse en las líneas enemigas. Su Gudum, la bestia espiritual dragón, voló hacia el cielo. Era tan poderosa que servía como un faro de luz, dividiendo las nubes oscuras y permitiendo que todos echaran un vistazo al cielo. Todo eso sucedió mientras Lomi se preparaba para atacar. El ángulo en el que estaba hacía parecer que ella era la que tenía la bestia espiritual dracónica. La coalición de animales salvajes fue golpeada por la onda de choque que provenía de la zona de guerra, lo que noqueó a algunos de ellos. Incluso algunos árboles robustos tuvieron dificultades para aferrarse al suelo con sus raíces mientras el viento se intensificaba. EOG, la serpiente, fue el primero en recuperarse de ser lanzado por una fuerza de otro mundo. Cuando todos recobraron la conciencia, la banda de animales salvajes se arrodilló al unísono. EOG pasó de ser un puro detractor a un admirador de Lomi, incluso anunció formalmente que Lomi sería la nueva líder coronada del bosque de la roca densa. El diverso grupo de animales fue testigo del verdadero poder de la nueva reina, o al menos eso creyeron. Sin embargo, Lomi fue proclamada como la nueva monarca de este territorio. Lomi ni siquiera tuvo que mover una sola pluma para hacer que esos animales se sometieran. La novedad de todo rápidamente comenzó a aburrirla. Donde quiera que va la reina, sus seguidores, como su nombre indica, la siguen de forma molesta. Mientras se dirigían hacia el pueblo de Bub, vieron al abandonado atravesando el bosque en la misma dirección, atraído por la bestia espiritual. Lomi y el resto sabían que no debían meterse con alguien que irradiaba un aura tan mortal. El grupo de animales simplemente miró al abandonado, y el abandonado los miró de vuelta, rígidamente. Una sola mirada fue suficiente para asustar a la cobarde banda. Su mejor plan fue actuar como animales estúpidos sin pensamientos propios y hacer su mejor actuación de berrinche juntos. El abandonado no se impresionó, estoy seguro de eso, pero al menos no los enfureció ni nada parecido. En el mismo tono, Lomi le dirigió una mirada significativa, ojos a ojos. El pollo y el hombre que mata dioses se cruzaron como si fueran iguales en nivel de poder. El abandonado simplemente continuó su apresurado viaje mientras Lomi hacía lo mismo. Bajo su aliento, la reina Lomi rezó para que su ama aguantara, porque en este momento ella estaba completamente y totalmente perdida. Habían pasado algunos días desde la invasión y destrucción del pueblo de Bub. Vamos a adentrarnos en el mundo más amplio y en sus perspectivas futuras. En el reino humano, los pasos pesados y dignos del maestro de gremio Franz resonaban a través del salón del gremio de Ano.
Se dirigía a la enfermería donde Red estaba recibiendo tratamiento y el afortunado tenía una chica conejo como enfermera. Desafortunadamente, los otros miembros de su humilde grupo no fueron tan afortunados, perdiendo la vida y sufriendo heridas graves por el grupo de exploración demoníaco. Spad, el aventurero de rango platino, hizo una aparición sorpresa para discutir asuntos con el maestro Franz. En su mano sostenía una carta ominosa que mostraba al Rey de Diamantes. Al mostrar esta carta, fue escoltado por el maestro del gremio hacia una mazmorra oculta, donde algún pobre tipo había sido detenido con una pierna rota crudamente entablillada. Resultó que Slick, el demonio explorador de la codicia, había sido capturado vivo y herido gracias a la oportuna intervención del maestro del gremio. Spad fue llamado para obtener respuestas a algunas preguntas muy importantes sobre el ejército demoníaco que había marchado por el bosque ese día. En un rincón desconocido del reino, un humano con una corona dorada y un orco fornido estaban de pie uno al lado del otro. Se giraron para recibir a unos invitados, dos ancianos con chándales de color naranja y rojo, respectivamente. El anciano de naranja era el típico anciano pequeño y calvo, mientras que el otro parecía una versión mayor de un personaje de Dragon Ball. El hombre que llevaba la corona parecía sorprendido al ver a esos dos en el reino de los elfos. El señor Gesell parecía haber recibido una noticia extremadamente sombría, quizás la pérdida de un viejo camarada de armas. Al recibir el informe de sus caminantes nocturnos, despertó algo que dormía dentro del rey de los elfos. Rápidamente reunió a los más fuertes y brillantes de su castillo, un grupo de 5 generales impresionantes. Había una mujer espadachina que parecía dominar a los hombres por diversión, otra parecía tener la constitución de una paladín con la seriedad correspondiente. En el otro lado estaba un joven con una armadura dorada, parecía más joven que el resto, pero daba la impresión de que podía encargarse de las cosas. Otro caballero con armadura tenía visibles cicatrices de batallas pasadas, evidencia de luchas duras. El último de los 5 generales llevaba lo que parecía una máscara de cráneo de ciervo, pero eso no ocultaba la impresionante complexión bajo su armadura. En la pequeña aldea asediada por problemas de goblins, las cosas se habían calmado tras la destrucción de la guarida. Ozan y Razan habían regresado a su vida tranquila de agricultores. Mraa brillaba tan intensamente como el día antes de ser secuestrada para ser sacrificada en un ritual pagano de goblins. Hablando de goblins, parecía que el resto de la tripulación del rey muerto había sobrevivido de alguna manera y seguían tan animados y bulliciosos como cuando intentaron adoptar a Ghoul en el grupo. Pocas facciones sabían lo que había sucedido con Bues, y una de ellas eran las tropas de refuerzo supuestas de Volte. El orco en el trono de Volte acababa de recibir noticias de la destrucción de la aldea vecina y no estaba nada contento. Tan enfadado estaba que rompió el cilindro de la carta en 2 con su fuerte agarre. Las tropas que llegaron tarde tenían un semblante sombrío mientras recogían las armas de sus camaradas caídos. Gulin nunca dejó de trabajar para dar a su gente los rituales de despedida que merecían por luchar hasta el final. En la cima del acantilado, frente al viejo árbol que había muerto para curar a Gou, se exhibieron las armas de los soldados caídos, manchadas con sangre de demonio. Gulin se arrodilló y colocó suavemente un martillo sobre una plataforma. Ghoul siguió el ejemplo de su madre y colocó con cuidado un cuchillo de carnicero en la pila de recuerdos. Esta era su manera de honrar a quienes habían caído luchando hasta el final. El cuchillo de carnicero de Etayam estaba en el centro de la plataforma. Ahora que todo estaba hecho, los orcos vecinos debían lamentarse y arrepentirse a su manera. Empacaron sus cosas y regresaron a Volte con el pensamiento de lo frágil que podía ser una aldea de orcos frente a fuerzas que escapaban a su comprensión. Parecía que los caminantes nocturnos también se preparaban para partir, ahora que Bubes, o al menos lo que quedaba de él, había sido atendido. Wulfin no hizo un escándalo, estaba prácticamente insensible por el dolor de enterrar a vecinos, compañeros y seres queridos. Simplemente saludó a los elfos oscuros en despedida. El comandante Camuel hizo una reverencia sincera, llena de pensamientos no dichos que ambas partes entendían. Con su misión en la aldea orca finalizada, el equipo de asesinos élite del reino élfico se dirigía de regreso a donde las órdenes de su señor los llevaran. Gou aún estaba recuperándose de sus heridas, tenía cicatrices por todo el cuerpo y le costaba caminar. El joven descansaba al final del carro. ¿Quién sabía a dónde los llevaría la rueda del destino? Eso debía de ser una de las cosas que cruzaban por la mente del joven orco en ese momento.
Go había cambiado después de ver lo que vio en la zona de guerra. ¿Quién podría culparlo? En el lado de los demonios, el vicecapitán Azor había mostrado alguna mejoría, al menos había recuperado la intensidad de su mirada. Foss, el Buda golpeador, había vuelto a su estado pacífico de anciano. Klaus de él seguía viéndose y actuando igual, pero Calaña era bastante diferente, había liderado a las tropas restantes a un lugar seguro después de que el ejército de la ira sufriera grandes pérdidas, incluyendo a su gran jefe. En la cúspide de la cadena alimenticia demoníaca se encontraba un hombre con una aura inmensurable. En la escala de lo frío, el demonio en el trono simplemente proclamó que alguien había cometido un pecado grave contra su credo. Reconocía al trío acusado de cometer atrocidades en la invasión anterior, Sormen, el varón y su despreciable jefe. El demonio en el trono exigió una explicación detallada de su mascota, un demonio de la envidia, directamente de la boca del capitán del ejército de la envidia. Si pensabas que Suyan volvería a ser un anciano decrépito después de haber sido literalmente un Hulk morado, te equivocas. El desgraciado había retrocedido el tiempo, pareciendo más joven y más musculoso de lo que era antes.